Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con... Hola. Buenos días, buenos días. Hola, buenas tardes, buenas Buenos noches. días, tardes, noches, según en qué lugar del mundo estén. Programa 290 de Poesía más Poesía. Muy bien. Así que hemos presentado 290 autores. Más o menos. Más o menos. Más o menos, ¿no? Uh-huh. Qué barbaridad. Y vamos a continuar. Por Claro. ejemplo, hoy vamos a conocer a Abelardo Castillo. Empiezo con la descripción de su biografía. Aunque nació el 27 de marzo de 1935 en Palermo y vivió en Caballito, que son barrios de la capital de Argentina, hasta los 8 años, Castillo se reivindicó sanpedrino por derecho de sangre y temperamento. A los 10 años se fue a vivir a San Pedro, esa ciudad de la provincia de Buenos Aires que consideró el espacio por autonomía de los afectos, donde se quedó hasta los 17 años. En un reportaje dijo: el único taller literario al que fui duró 5 minutos. Yo tenía 16 años. Había escrito un cuento larguísimo que se llamaba El último poeta. Y fui a leérselo a un viejo muy raro y muy sabio que vivía en San Pedro, Bocio Arnáez, que parecía un búho. Había escrito una novela inmensa sobre los isleños. Una de las últimas veces que lo vi estaba estudiando ruso para leer a Dostoyevsky en ruso. La última, casi ciego, lo estaba leyendo en ruso. Recuerdo su mesa llena de papeles y de mapamundis. Lo que voy a decir ahora ya lo conté muchas veces y hasta lo escribí, pero ya que estoy lo vuelvo a contar. A la gente le gusta que le cuenten siempre lo mismo, por eso existe la literatura. La cosa es que voy a la casa de Bocio Arnáez y le leo el principio de mi cuento, que empezaba así. Por el sendero venía avanzando el viejecillo, y fue todo lo que leí, porque me paró y me dijo: ¿por qué sendero y no camino? ¿Por qué en lugar de avanzando no ponemos caminando? La gente no avanza, camina. ¿Por qué viejecillo y no viejito o viejo o anciano? ¿Por qué el viejecillo y no un viejecillo, dado que no conocíamos el personaje? Y cuando yo ya pensaba que era imposible cometer tantos errores en una frase tan corta, me preguntó por qué no lo había escrito, por lo menos en el sentido gramatical lógico. El viejecillo venía avanzando por el sendero, primero sujeto y después predicado, ¿no? Yo era muy joven y arrogante. Mi única respuesta fue: porque ese es mi estilo, señor. El viejo me miró largo y dijo: antes de tener estilo, hay que aprender a escribir. Ese fue mi único taller literario, 5 minutos de duración. Desde entonces, creo que corregir es un trabajo de humildad, arriesgarse a descubrir que aquello que escribiste puede no ser estupendo, sino más bien un mamarracho. El poeta es subcutáneo, escondido en una prosa magistral, porque después de la poesía se dedicó a hacer cuentos, es un cuentista muy famoso de la época, ¿no? Entendió la escritura como un destino, y como se saben aquellos que creen en el destino, este es ineludible. Con respecto a la escritura y al ser escritor, dice en una entrevista: lo puedo ver como oficio, pero sobre todo lo veo como un destino. Lo que te puede contar es que cuando me sentí escritor por primera vez, hace años, en la feria del libro, de pronto veo a un chico que está robando una en el stand de Galerna.
trato de distraer a Hugo Levín, que era el dueño de Galerna, porque ya me sentía un cómplice. Y cuando el chico se va, veo que es un libro mío. Ahí me recibí de escritor. Y esto me hace recordar de otro libro que debo haberme robado a los 20 años, Carta a mi padre, de Kafka, en una librería chiquitita de Olavarría. Yo era conscripto, es decir, estaba haciendo el servicio militar. Tal vez piadosamente el dueño me lo dejó llevar. Castillo tenía apenas 24 años cuando escribió Israfel y con ella ganaría en París el Premio Internacional de Autores Dramáticos Latinoamericanos. Como es fácil de advertir, la literatura estuvo presente en él desde su juventud o quizá desde mucho antes, hasta el fin de sus días. A Castillo le gustaban los deportes, especialmente el boxeo que había practicado cuando era un adolescente en su ciudad natal, San Pedro. Su argumento en defensa de la actividad pugilística, como si hiciera falta explicar las preferencias, era que el boxeo enfrenta a un hombre con otro hombre en condiciones de igualdad. Podría agregarse que esto era significativo porque vivimos siempre en una realidad que no promovió las condiciones de igualdad. En este punto compartía su pasión con Julio Cortázar, también amante del boxeo. Basta recordar al respecto el cuento Torito de Mataderos. También le gustaba otro tipo de enfrentamiento, el de dos jugadores frente a un tablero de ajedrez. Son muchas las fotos que lo muestran junto al tablero, casi convertido en un emblema de su casa llena de luz, en el que ocupa un lugar privilegiado, en el living, en una mesita, junto a un cómodo sillón. Bueno, yo haría una pausa y pasaría a los poemas de la primera ronda. Vale. Hay 2 rondas y un último poema para cerrar. Vale. Espejos. Antes que yo, 2 hombres han sentido el sagrado pavor de los espejos. No soy yo, es mi miedo lo que mide con esos 2 tan altos y tan lejos. Poe y Borges supieron de esta rara maldición de la luz, lo que duplica el horror paulatino de mi cara, que es vejez, tiempo y muerte se disipa. Dios debiera velarnos a estos jueces de la rima del alma, Dios debiera velarnos a estos jueces de la ruina del alma y de sus grietas. Ya es pecado morir, ¿por qué 1000 veces? Matarse entre cristales y aguas quietas. Por eso no hay espejos en mi casa. En la pared, un gran dibujo intenta fijar mi antigua cara. El tiempo pasa y me asesina sin que yo lo sienta. El desterrado. Esta ciudad queda lejos de las rosas de mi padre y de la ventana que da sobre las rosas y de mi mesa junto a la ventana y de mí. Si valiera la pena escribir en esta ciudad la historia de mi vida, hablaría primero de mi pueblo y de las calles de mi pueblo, angostas y cortas y mal iluminadas, de la iglesia, del curita aquel que una mañana no dio misa y de la muchacha que desapareció esta mañana, del río y la barranca y de las lápidas irlandesas, del cementerio viejo que está sobre la barranca y del vecino loco que muere entre sus flores y de una puerta que a veces no existía. Después, padre, hablaría de un perro que se llama Clavel, todo en voz muy baja, como quien se confiesa. Me da un miedo espantoso morirme en esta ciudad sin haber hablado nunca
de estas cosas. Fotografía de Malcolm Lowry. Es un escritor inglés que murió muy joven y que escribió una novela por la que fue famoso y que alude a un volcán que estaba atrás. Es el escritor más el volcán que había eclosionado hacía poco. Inglaterra. Tremendas mangas, tremendos pantalones, y ese mar y esa barba, Malcolm Lowry, y el Popocatépetl detrás, o lo que sea, algo como un volcán, como el embudo aquel, como un presagio. Es raro, señor Lowry. Lo miro y hace frío. Me digo, yo a este hombre lo conozco en esa mole gris como la muerte. Tiene las manos entre las piernas, tiene frente de mono y grandes mangas y un pantalón de lino, un pantalón como de marinero. Detrás la bestia gris, detrás hay una especie de montaña que a lo mejor fue verde en las laderas, pero ¿cómo saberlo? Y es notable que alguien saque la foto de los que posan sobre un fondo tan gris mirando lejos. Sería interesante hacerse una pregunta, consultar a un astrólogo, sincerarse y ver qué significa Malcolm Lowry mirando lejos junto al mar y con las manos entre las piernas como un chico que duerme, con sus tremendas mangas y sus tremendos pantalones. Malcolm Lowry con sus tremendos pantalones y su barba, tranquilamente junto al mar, pegado en mi pared, de perfil al demonio. La oscura. Esa mujer semidesnuda aguarda a un hombre que tal vez vendrá esta noche. Veo su pelo, y en su pelo un broche de plata isabelina. El hombre tarda. La mujer es inglesa, pero tiene ojos y largo pelo de española. Es hermosa, es ardiente y está sola. No dormirá esta noche si él no viene. Hay un gato, tal vez. No sé más nada de esa dama morena y de su impuro insomnio de mujer que espera a un hombre. Solo sé que está en Londres, que en su almohada arde su pelo como un fuego oscuro y que Shakespeare jamás dijo su nombre. El orante. En el exacto centro de mí mismo hay un hombre que reza cada noche. Yo lo dejo tratando de no perturbarlo demasiado. Él no cree en las palabras que murmura, pero reza de noche cuando siente que yo no lo vigilo. Las otras puertas, 2005. Existen, efectivamente. Aparecen de improviso en un tapial por él, que he pasado 1000 veces detrás de un alto mueble en las madrugadas tristes de las recobas. Conducen con demasiada frecuencia casas abandonadas a pasillos subterráneos donde hay otras puertas detrás de las cuales suelen ocurrir crímenes o incestos, a salas góticas donde duermen condesas de boca ensangrentada junto a jóvenes, monjas de boca ensangrentada, a laberintos de espejos que reflejan todas las imágenes menos la mía, a laberintos de espejos donde únicamente se refleja una cara de odio. Hace mucho que ya no les temo. He descubierto que todo lo que hay detrás de ella pertenece, aunque de manera algo molesta, al mundo.
La última que abrí da a este lugar de mi propia casa donde escribo estas palabras, solo que no ahora. Es una sensación extraña, no ahora, sino dentro de algún tiempo, dentro de algún tiempo. 3 dijes. Salgo a remar de noche en el agua profunda de tus ojos. Una ola larga, parda, donde mi amor deriva como un barco lento. A veces se oye una música muy triste dentro de tus ojos y hay como un estuario donde me gusta estar tendido de espalda, recordándome. 2. Pero a veces te odio. Salgo a cazar de noche, husmeo el aire para divisar allá tu espinazo de corza, caer sobre tu flanco como un amor, como un tropel de perros, partirte el corazón bajo la luna. 3. Mientras la noche se arma sobre el mundo, separados como 2 continentes, lejos como amantes polares, divididos por el ecuador simbólico del sueño. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces leyendo la biografía. Podría decirse que fue un militante de la literatura que escribió a contrapelo del panfleto de la literatura considerada como un simple vehículo para contrabandear ideas políticas. Regresó a Buenos Aires en 1952, convencido de que se dedicaría a escribir. Sus diarios, el primer tomo desde 1954 a 1991, lo publicó en el 2014, y el segundo, que abarca de 1992 a 2006, se editó en 2019, 2 años después de su muerte, ocurrida el 2 de mayo del 2017. Ambos funcionaron como su primer laboratorio de escritura, estos 2 diarios, el lugar donde se medía, palabra tras palabra, con las ideas o los gérmenes de sus cuentos y novelas. Entre los 20 y los 30 aparece Abelardo Castillo. A los 22 escribió El otro Judas, que fue la primera obra que publiqué, dice, pero aparecen los cuentos de Las otras puertas. Gano el concurso de Casa de las Américas con Las otras puertas, libro por el cual también recibiría al año siguiente la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, ¿sabe? Fundo 2 de las 3 revistas literarias que de alguna manera me significan. Una fue El Grillo de Papel, que la fundé a los 24 años junto a Arnoldo Lieberman, Humberto Constantine, Víctor García Robles y Oscar Castelo, una publicación que sería prohibida en 1960. Lejos de limitar su actividad literaria por este suceso, Abelardo Castillo apuesta en 1961 a una nueva revista y es así como dirige, junto a Liliana Hecker, El Escarabajo de Oro, que a causa de la prohibición estatal del Grillo de Papel tuvo que salir con el nombre de Escarabajo de Oro un año después. A los 25 años es también la época en que escribió Irrafel y gana el premio en París. La época en que se monta acá está hecha por Alfredo Alcón con un éxito bastante considerable. Y esa época termina con probablemente el momento más trascendental en lo personal para mí, dice. En 1959, el mismo año en que gana el concurso de la revista Bea y Lea, con su cuento Volvedor. Toda su obra tiene una vigencia absoluta porque, como la de todos los buenos escritores, se va resignificando en el momento en que se la lee. Castillo fue un escritor visceral que tuvo una inclaudicable ética en su escritura. Escribió sin concesiones desde sus convicciones más profundas, sin hacerle concesiones al mercado. Dejó además su enseñanza a través del taller literario que dictó
por lo que su legado literario, sus ideas sobre literatura, no solo están en ella misma, sino también en aquello que transmitió a través de la enseñanza, es decir, que fue un maestro en el sentido más amplio y virtuoso del término. Él dice: escribir es inventar la literatura cada vez que te sentás a escribir. Abelardo Castillo prefería definirse como un hombre que escribe para quitarle gravedad de la condición de escritor y asumir un modo de estar en el mundo. Cada vez que recibía a un periodista, se disponía a lucirse con una de las artes que mejor dominaba, la conversación, aunque no le gustaba el momento de las fotos. La frescura y la tranquilidad de su casa en la calle Hipólito Yrigoyen, en el barrio Valvanera, contrasta con el calor de esta tarde de verano y el infierno del tránsito a esa hora. Se sentaba frente a su tablero de ajedrez con las piezas presentadas para jugar, con una de las bibliotecas de su casa de fondo, y lo primero que hacía era acordar con la entrevista donde le preguntaron por sus talleres de escritura, y entonces dijo: yo a veces no hablo de los talleres porque luego me llama gente que cree que va a aprender a escribir, y yo le digo que los talleres no sirven para nada. A la literatura o la traes puesta o no hay nada que hacer. Nadie puede enseñar a escribir. Y a la pregunta de por qué después de tantos años sigue dando su taller, contestó: porque me fascina hallar el talento. Cuando encuentro el talento en otros, me siento feliz. Me pasa ahora en el taller, pero también me pasaba en las revistas literarias que dirigí. Cuando aparecía un buen cuento lo vivía con tanta intensidad como cuando yo mismo lo escribía. Con los talleristas siento una alegría personal, pero no porque sea mi alumno quien lo escribe, sino porque hay algo ahí que justifica mi vida, que es la literatura. Tal vez esta es la respuesta. Doy talleres porque cuando aparece algo bueno, también aparece algo que justifica mi vida, que es el escribir. En los primeros años de mi vida, los libros decisivos fueron Robinson Crusoe y A la saga de Sandokan. A los 9 años, y esto está vinculado con 2 hechos también, la separación de mis padres, que fue para mí decisiva, cuando quedamos solos papá y yo, y mi entrada en el colegio de los salesianos, Wilfrid Barron, de los Santos Ángeles, el colegio Don Bosco de Ramos Mejía, que es el que me refiere al libro, justamente porque recuerdo que el padre rector me dijo que no era lectura para un chico el Robinson, y me lo sacó. Lo terminé de leer después del colegio. Pero digamos que la culminación de los primeros 10 años está marcado por esos hechos que para mí fueron esenciales: la separación de mis padres, mi entrada en el colegio de los salesianos, la lectura de Robinson Crusoe y antes de eso de Sandokan. Libros de aventuras de niños que leíamos. Aun cuando de los 10 a los 20 años tuve mi gran amor, que aparece en los diarios como Bettina, y que en el 60 tuve una mujer, Delia, que me acompañó durante 8 o 9 años, a fines del 69 aparece en mi vida Silvia Iparaguirre, y desde entonces hasta hoy, pronto van a ser 50 años, sigue en mi vida Silvia. Quiere decir que, por decirlo con suavidad, me ocurrió de todo. Además, lo que tal vez sea el problema decisivo de mi vida, pero dio lugar a un libro que también fue decisivo para mí, El que tiene sed, el libro. Es la época de mi alcoholismo. Yo fui alcohólico, o tal vez lo soy, como dicen los alcohólicos. Para un alcohólico nunca dejas de serlo, sos una especie de alcohólico recuperado. Yo no tomo hace 40 años, pero mi relación con el alcohol empieza entre los 20 y los 30 y termina recién cerca de los 40, o sea que para darte una idea clara de mí, tendríamos que pararnos ahí, a los 30 años.
Después todo lo demás es nada más que el desarrollo de un señor que se llama Abelardo Castillo, que escribió otros libros, pero que ya había escrito los libros esenciales, que había sacado las revistas y había conocido a Silvia, que básicamente es hoy la misma persona, con algunos años más. Tan resignada estuvo la vida, tan signada estuvo la vida de Abelardo Castillo por la literatura, que se casó con una escritora, Silvia Iparaguirre. Es más, creó un taller con el único propósito de que Silvia, por la que sentía un amor aún no confesado, asistiera a él y así poder conquistarla. La relación entre ellos continúa no solo en el recuerdo de Silvia, sino también, por ejemplo, en el cumplimiento de algún deseo de Abelardo que él no tuvo tiempo de realizar, la publicación de sus poemas. Abelardo Castillo escribió poesía toda su vida. Muy temprano, sin embargo, decidió que esa sería su fiesta secreta, una ceremonia personal de encuentro consigo mismo, que no requeriría de publicación ni de otras miradas. ¿Acaso porque entendía con Paul Valéry que la larga elaboración de una pieza literaria es sobre todo una empresa espiritual de reforma de uno mismo, o dicho con sus palabras, que crear una pequeña flor es trabajo de siglos? Por ese motivo su poesía ha sido hasta ahora prácticamente desconocida, salvo por algunos pocos poemas que circulan entre los lectores, casi como con una contraseña. Junto con esta decisión, Castillo habló muchas veces de la posibilidad o el deseo de que los poemas se dieran a conocer cuando él ya no estuviera. Escribió poesía desde su juventud. Siempre creí o quise creer que la poesía es el idioma más perfecto y alto del hombre, sostuvo en sus diarios. He querido ser poeta como otros quieren ser doctores en algo, astronautas, maridos, ingenieros, presidentes o padres. Amo la poesía, la amo profunda y encarnizadamente. Mi casa está llena de libros escritos por poetas, mis papeles llenos de culpables rimas mías. Muchos de estos textos culpables fueron destruidos por el propio autor, pero otros se conservaron con la esperanza, expresada por Castillo, de que fueran dados a conocer luego de su muerte. A los 5 años de su muerte, Ediciones en Danza publica La Fiesta Secreta, que reúne esta obra poética comenzada en 1952. La Fiesta Secreta, título muy temprano de cuando Castillo estaba en el servicio militar y tal vez anterior. Incluye desde los poemas escritos en la adolescencia, que sortearon su impiadosa crítica, hasta los más recientes, fechados en el año 2000. Es así que, sin proponérselo, este libro resulta también una autobiografía poética, un hilo para ser seguido en correspondencia con sus diarios o con algunos de sus cuentos y novelas. Todo eso encierra esta ceremonia secreta, personal, que ahora llega a todos los lectores. Este volumen reúne poemas escritos a lo largo de 60 años. No todos los poemas sobrevivieron, hay que decirlo. Una cantidad enorme, según ha dicho muchas veces el autor, fue destruida en su juventud, cuando Castillo se propuso dedicarse enteramente a la prosa, pero la poesía es tenaz y siguió visitándolo siempre hasta sus últimos días. Bueno, vamos a otra ronda de poemas. Elegía para la casa demolida. Solo quedan fantasmas de blasones, yuyos contando historias de rosales con una rosa azul, tumbados leones. Hay que soñarlo todo, los hastiales, el aljibe que amó la enredadera, decir la luna de oro en los vitrales, el geométrico marco, la escalera, los frisos del balcón,
los capiteles, el dragón, el cupido, la quimera. No olvidar allá atrás los 2 lebreles de piedra y el estanque circundado por canteros ardidos de claveles y la puerta de metal forjado, condenada y profunda y misteriosa, como para un fantasma demorado por el que alguna noche sigilosa él jugó a entrar cuando ella le decía que era nuestra casa. Yo tu esposa, y allá yo sé en qué austera galería una grave armadura medieval que viéndonos pasar se sonreía. Era de ellos y así era, cada cual nació para una casa y unos sueños. Ellos tenían casa señorial, mirarla era mejor que ser sus dueños. Era invierno, cerraba bien la puerta y abrir un libro y encender los leños para hacer de esos 2 que más. Abierta solo a ella y a él los esperaba, sin más acogedora por desierta, y un día simplemente yo no estaba, ni la muchacha fue, ni él vino nunca. Un día no hubo más que yuyo y grava, un león tumbado, una escalera trunca. Un día simplemente ya no estaba, y aquellos 2 yo no soñaba nunca. Y aquellos 2 ya no soñaban nunca. Silvia, amor, amor, no caben las palabras, saber que estás ahí como si el tiempo no hubiese transcurrido entre el origen del mundo y esa puerta, como si todo hubiera sido siempre, tu pelo de oro azul sobre mi almohada. Amor, amor, hace 1000 años aconteció una historia parecida. Los 2 ya son palabras y cenizas, pero nosotros somos aún el laberinto vivo de tu oreja, un sonido de río en tu cintura, los caracoles que yo salgo a buscar en la arena dorada de tu vientre. ¿Cómo decir ahora que oí cómo la noche, estás dormida, como nadan los caballitos de mar, dibujó otra figura con tu cuerpo? Amor, amor, construida en la noche de mi casa, de 1987. Tiempo de gramática y de tiza. Fue tiempo de gramática y de tiza, y una raíz podría ser cuadrada. Hubo circunferencias. La sonrisa era sonrisa porque sí, por nada, porque uno estaba antes en el justo lugar del mundo que correspondía. Uno estaba en lo exacto y tan a gusto como un círculo azul de geografía. Vivir no fue tan complicado asunto. Era buscar un logaritmo o era unir el corazón en un solo punto con una transversal de primavera. El mundo terminaba en mi mirada, donde acaba el sauzal y empieza el río. Más allá del sauzal nunca hubo nada. Del sauzal para acá todo era mío. La vida sí era grande. Me parece que no había ni muerte. A lo mejor es uno que a medida que envejece hace crecer la muerte alrededor. Había lunes, me acuerdo, y yo sabía una calle de greda y tosca y polvo y un ligustro después donde escondía mis libros, la tristeza, el guardapolvo. Fui triste y mal alumno. Al recordarme recuerdo con oprobio mi libreta. Una vez yo quería suicidarme.
Otra vez yo quería ser poeta. A veces pienso si existió, si es cierto que existió de verdad el chico triste. Me da un poco de pena que haya muerto y que sea Castillo el que no existe. Poema de 1958. La rosa y Einstein. Einstein abrió el postigo esta mañana, o esta noche. De antiguo ciertas cosas son como los sueños. La ventana da un rosal y a una rosa entre las rosas. Está mirando el cielo. Ve, lejana, la más lejana de las nebulosas, y algo le habla, el espacio. Una campana de alguna hora. Dios hace estas cosas. Y él oye el universo como un llanto. Espacio y tiempo son el mismo abismo. No está en ningún lugar ninguna cosa. Yo soy Einstein, murmura. Le da espanto ser Einstein, no ser nunca más él mismo. Eterna del rosal, sigue la rosa. 1970. La paloma. Hoy vino la paloma. Yo estaba bebiendo, no diré qué ceniza, y de pronto llegó con reverencias la paloma. Era un precioso animalito gris con los ojos redondos y de púrpura. Llegó hasta mi balcón, se despiojó y su cuello brillaba con realeza, y en el pico tenía un majestuoso puñadito de nieve, y yo supe que no la olvidaría, y eso, sencillamente, es todo. No menos. Hay algo misterioso, agazapado, en el exacto centro de las cosas, inexplicable como el canto de un pájaro en la noche, invisible, y sin embargo ahí. Como en la estricta redondez de la manzana está el gusto a manzana, no de otro modo todas las cosas guardan celosamente misterio. Yo he oído este llamado y he probado a veces el íntimo sabor del mundo. Paso todos los días frente a un tapial. Ayer me detuve perplejo y escuché largamente el rojo inesperado de los ladrillos. Sentí el gusto agridulce de una mancha amarilla. Tuve miedo. Hay árboles que son mucho más que un árbol recortados allá contra el crepúsculo, gritando en mitad de una llanura pensativa. Hay inocentes piedritas grises, malignamente hendidas por una vena blanca, o hay una rosa más oscura de lo debido en el rosal. ¿Quién no ha oído latir de pronto un mueble en medio de la noche? ¿Quién no ha mirado repentinamente en un espejo sin reconocerse? 1957. Tenías instrumentos. Tenías instrumentos de hacer música por todas las paredes y en el alma. Tenías un sombrero a lo cualquiera, un modo de volver de madrugada y una voz, sobre todo, la más fea voz de este mundo. Pero igual cantabas, algo entre Chaliapín y Verdulero. Constantini te hacía la guitarra. Una vez festejamos una fecha, otra vez te morías a mansalva. Pero antes, ¿quién nos quita el vino, el truco, los actemines de abolir el alba? Las cantinas, tu voz por las cantinas, sobre todo tu voz de estopa, rara, que no es bueno escuchar, que es como un aire que me ronda la oreja como un ala. Más vale celebrarte el bigotazo y ese aire de familia, aquella magia que iba de tu nariz a tu zapato, desde tu tropezón hasta tu cara, tu parecido a dos ricos en tumbo y en bigotes, vecinos tarambanas de la risa y la muerte, tus bigotes donde Chaplin y Poe
tropezaban. Ni acordarse. Más vale que sabías inventariar Emilios que no estaban, que se iban de octubre, como hoja, Eduardos calle abajo, como el agua. Más vale ni pensar qué opacas voces te rondaban la oreja, afantasmaban tu noche con peceras y jaulitas. Mejor rememorarte la corbata, las cosas de vivir, de estar parado, de echar alpiste o de cambiar el agua. Más vale festejarte el bigotazo haciendo fintas por la madrugada. Haciendo fintas es caminar de borracho, ¿no? Y actemines eran anfetaminas. ¿Cómo? El actemín era una anfetamina. ¿Una? Anfetamina. Ah, una anfetamina. Un estimulante. Nos pasábamos la noche estudiando, pero tomábamos un actemín. Ya. Aquí tomaban hormona tiroidea, el Catoic. Norma, a Lieberman sí lo conocía. Arnoldo Lieberman sí lo conociste, que lo nombraste antes, que hizo una revista con él. El grillo de papel, no lo conocí personalmente. Arnoldo Lieberman no lo Aquí conociste. en Madrid está. Sí, yo me sonaba mucho el nombre. Okay. Se vino al exilio aquí. ¿Y qué has dicho? ¿Haciendo fintas, Olga? Caminando de borracho. Ah, haciendo ese. Haciendo ese. Bueno, fue considerado el mejor poeta cuentista argentino de la segunda mitad del siglo XX. Tanto publicó novelas, obras de teatro, ensayos y su poesía póstuma. Entre los reconocimientos se encuentran el primer Premio Internacional de Autores Dramáticos Latinoamericanos Contemporáneos del Instituto Internacional de Teatro, el primer premio del Festival de Teatro de Nancy, el primer premio y gran premio en los festivales mundiales del Teatro Universitario de Varsovia y Cracovia, celebrados en 1965, el premio Konex, diploma al mérito, en 1984, el primer premio municipal de literatura, el premio nacional Esteban Echeverría, el premio Konex de platino, el premio de honor de la provincia de Buenos Aires y el premio a la trayectoria concedido por la Asociación de Libreros Argentinos. Estos son otros de los numerosos reconocimientos obtenidos por Abelardo Castillo a lo largo de su carrera. Muere en Buenos Aires el 2 de mayo del 2017. ¿Cuántos años hace? 7 años. Hace 7 años que se murió. Bueno, nada más. Y traje el último poema. Los datos fueron recogidos por entrevistas que se realizaron, y ahí les dejo la nota, las 2 entrevistas en las cuales me situé. Y leemos el último poema, Alejandra. Vale. Leo. Un hombre solo. Un hombre mira una pantalla. Ve a un hombre que busca en la desesperación de los años que se acortan. El hombre que mira se ve en ese hombre que busca. Un hombre escucha una canción sobre un hombre que busca en la desesperación de los años que pasaron. El hombre se escucha en la desesperación del hombre que canta. En los huecos de un tiempo de relojes salvajes, en los miedos, en los papeles, en los números, en el letargo, un hombre lee sobre un hombre que escribe y que busca en esos signos muertos el camino perdido. Los signos le cuentan lo que es, lo que pudo ser y lo que nunca será. El hombre intuye en cada uno de esos signos su soledad y el grito abismal del mundo. El hombre, cansado de ver, de escuchar, de leer, camina entre los árboles. Se detiene frente a un viejo roble. Sus manos transitan las arrugas que vieron pasar incontables caminantes desde el comienzo de los tiempos.
Sus yemas siguen las vetas antiguas, baja a través de los nudos que se mezclan con la tierra y que pronto desaparecen en la hierba y abren caminos invisibles a través de la espesa negritud de los subsuelos ciegos a los ojos humanos. El hombre se pregunta, ¿hasta dónde podrá llegar aquel camino invisible? Imagina, sigue esa ruta oscura, su vista llega a otro roble, no muy lejano. El hombre esboza una sonrisa tardía y triste. Parece entender, regresa a su hogar, atraviesa el bosque y sabe que camina sobre una red infinita de vida antigua. Ya en su hogar, el hombre pasa frente al espejo y encuentra a un hombre encerrado en los años que se acortan y en los años que pasaron sin aviso, que vio, escuchó y leyó todo lo que pudo para al fin entender, frente a un viejo árbol, que estaba solo, que aquellos signos muertos eran igual que las viejas raíces del viejo roble y que todo se había perdido irremediablemente en un yo que debió ser nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, esto fue todo lo que hice. Espero que les sirva. Me dieron ganas de investigar toda la literatura argentina contemporánea mía, a ver dónde estuve metida durante toda mi vida, ¿no? Bueno. También ahí en esa época los poetas franceses, no digo que hubo mucha influencia de la poesía francesa y de otros poetas internacionales. De todo, se leía mucho, se leía de todo, ¿no? Este autor que él nombra, Lorewy, ¿cuánto? Sí, ¿no? El que leyó Virginia el poema. Sí, es un gran escritor, ¿no? La novela que lo hizo famoso fue esa que le escribió al volcán, El volcán se llama, ¿no? Pero que no, que era la literatura que circulaba, se leía, el que no leía eso no era culto, el que no leía no era culto, ¿eh? Porque siempre traían novedades. Y también has nombrado a Edgar Allan Poe, ¿no? Que también estaba muy presente, ¿no? Claro, estaba Poe y estaba, ¿no?, leyendo en la juventud como nosotros, Sandokan y Robinson Crusoe, y bueno, que eran aventuras, ¿no? Que así fue armándose un escritor también. También autores argentinos, el Martín Fierro, José Hernando, Arturo Capdevila, Sábato. Grandes escritores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Qué viaje. Próximo día. Bueno, gracias. la próxima semana. Gracias. Chao. Buena semana. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.